El capitán Jake Morrison, de pie en el puente del Valiant de la UE, observaba cómo la enorme estación alienígena se hacía más grande en la pantalla principal. Después de 300 años soñando con este momento, la humanidad finalmente iba a conocer a otra especie inteligente. La estación, llamada Nexus Prime, parecía una flor de metal gigante flotando en el espacio, con docenas de naves diferentes atracadas en sus pétalos. «Capitán, estamos recibiendo una señal de la estación», dijo el teniente Danny Park desde su puesto en comunicaciones. «¿Están hablando en inglés? De alguna manera». «Ponla en altavoz», ordenó Jake, enderezando su uniforme. Había practicado este momento 1000 veces, pero su corazón aún latía con fuerza contra su pecho. Una voz llenó el puente, fría y formal. «Nave humana, tienen autorización para atracar en la Bahía 7. Su grupo diplomático será escoltado a la cámara de reuniones inmediatamente a su llegada». Jake asintió a su piloto. «Llévanos, Rodríguez». Suave y sin prisas. El proceso de atraque transcurrió sin problemas, y pronto Jake se encontró caminando por pasillos que parecían diseñados para criaturas mucho más grandes que los humanos. La embajadora Lisa Grant caminaba a su lado, sosteniendo firmemente su maletín diplomático. Detrás de ellos lo seguía el Dr. Ryan Walls, su mejor experto en biología alienígena, y 6 marines con uniformes de gala. «Recuerda», susurró Lisa mientras se acercaban a la cámara de reuniones, «queremos dar una buena primera impresión. Esta gente controla la mitad de la galaxia local. Un movimiento en falso y la humanidad podría no tener otra oportunidad». Las puertas se abrieron y Jake sintió que se le cortaba la respiración. La cámara era enorme, con un techo que se perdía en la oscuridad. Extraños seres alienígenas llenaban asientos escalonados alrededor de una plataforma central. Algunos parecían insectos gigantes. Otros se asemejaban a plantas andantes, y unos pocos parecían estar hechos de cristal viviente. En el centro de la plataforma se sentaba la criatura más impresionante que Jake había visto jamás. El alto canciller Vester medía casi 4 metros de altura, con un cuerpo serpentino cubierto de escamas de color verde oscuro. Su cabeza era triangular como la de una serpiente, pero sus ojos contenían una inteligencia que era inconfundiblemente avanzada. Anillos dorados rodeaban su cuello, y una corona de afiladas púas de metal se asentaba en su cabeza. Cuando habló, su voz resonó en la cámara como un trueno. «Así que», dijo Vester, con sus ojos amarillos fijos en la delegación humana, «estas son las nuevas criaturas que se atreven a entrar en nuestro espacio sin permiso». Lisa dio un paso adelante, con voz tranquila y profesional. «Honorable canciller, venimos en son de paz. La humanidad busca amistad y comercio con la hegemonía cefriana y con todas las especies aquí representadas hoy». Un sonido como una risa siseante provino de varios de los observadores alienígenas. La lengua bífida de Vester se movió para saborear el aire. «¿Paz? ¿Comercio? ¡Qué divertido! Decime, pequeñas criaturas, ¿entendéis dónde estáis?» «Entendemos que este es un espacio neutral», respondió Lisa. «Un lugar donde diferentes especies pueden reunirse de forma segura para discutir asuntos importantes». «Ciertamente lo es», asintió Vester. «Y entendéis el protocolo adecuado para las especies inferiores cuando se dirigen a sus superiores». Jake sintió que se le tensaba la mandíbula. La palabra inferior le golpeó como una bofetada. Había pasado 20 años en el ejército, luchando contra piratas y rebeldes por todo el espacio humano. Nadie lo había llamado inferior antes. Lisa mantuvo su compostura diplomática. «No estamos familiarizados con sus costumbres, canciller. Quizás podría explicarnos qué es lo que espera». Vester se levantó de su trono, su enorme figura proyectando una sombra sobre la delegación humana. «Ah, la sumisión. La postración. Os tumbaréis boca abajo con las caras pegadas al suelo mientras suplicáis por el privilegio de hablar con vuestros superiores». La cámara se quedó en silencio. Jake podía oír los latidos de su propio corazón. A su alrededor, docenas de ojos alienígenas observaban para ver qué harían los humanos. Algunas de las criaturas parecían divertidas. Otras parecían aburridas, como si hubieran visto esta escena muchas veces antes.
Lisa miró a Jake y luego de nuevo al canciller. Me temo que no podemos hacer eso. No podéis. El tono de Vester se agudizó. ¿O no queréis? No queremos, dijo Jake, poniéndose al lado de Lisa. Ya había guardado silencio suficiente. Vinimos a hablar como iguales, no a arrastrarnos por el suelo. La reacción fue inmediata. Jadeos y siseos surgieron de la galería. Varias de las criaturas con aspecto de insecto comenzaron a chasquear en lo que sonaba a agitación. Los ojos de Vester se entrecerraron hasta convertirse en rendijas amarillas. Iguales. La voz del canciller goteaba incredulidad. Vosotros, patéticos simios, creéis que sois nuestros iguales. Jake sintió que algo se rompía dentro de él. Se había enfrentado a naves de guerra enemigas y había mirado a la muerte a la cara más veces de las que podía contar. No iba a inclinarse ante nadie, sin importar lo grandes que fueran o cuántas naves comandaran. No somos simios, dijo Jake con calma. Somos humanos, y sí, nos consideramos iguales a cualquiera en esta sala. En lugar de postrarse, Jake hizo algo que le salía de forma natural a todo ser humano que jamás había existido. Extendió su mano derecha hacia Vester en un ofrecimiento de apretón de manos. La cámara estalló. Voces alienígenas se alzaron en una cacofonía de conmoción e indignación. Varios de los seres de cristal comenzaron a brillar con un rojo intenso, mientras que las criaturas con aspecto de planta agitaron sus hojas en lo que claramente era angustia. Vester se echó hacia atrás como si Jake le hubiera apuntado con un arma. Gesto de desafío, gritó alguien desde la galería. El humano hace el gesto de desafío. Las escamas de Vester parecieron oscurecerse y su cuello se expandió como el de una cobra preparándose para atacar. ¿Te atreves a desafiar la autoridad de la hegemonía? ¿Te atreves a amenazarme en este lugar sagrado? Jake miró su mano extendida, luego la expresión aterrorizada del canciller. No tenía ni idea de lo que era un gesto de desafío. Estaba claro que su simple oferta de un apretón de manos había sido malinterpretada de la peor manera posible. No estaba amenazando a nadie, dijo Jake, bajando la mano. Estaba intentando ser educado. ¿Educado? La risa de Vester fue como cristales rompiéndose. ¿Ofreces violencia y lo llamas educación? ¿Qué clase de criatura salvaje sois? El doctor Walsh dio un paso adelante, con el rostro pálido pero decidido. Canciller, creo que ha habido un malentendido. En la cultura humana, extender la mano es un gesto de amistad y respeto, no de agresión. Silencio, rugió Vester. He visto suficiente de la naturaleza de vuestra especie. Sois claramente las criaturas más arrogantes y peligrosas que hemos encontrado. Os negáis a mostrar la debida sumisión y luego amenazáis con violencia cuando nos oponemos. Lisa intentó una vez más salvar la situación. Canciller, por favor. No queremos violencia. Queremos paz entre nuestros pueblos. Vester descendió de su trono, su enorme figura cerniéndose sobre los humanos. La paz ya no es posible. Nos habéis forzado la mano con vuestra arrogancia y agresión. La hegemonía os ofrece dos opciones, como ofrecemos a todas las especies inferiores. Someteos completamente a nuestra autoridad o sed destruidos por completo. La cámara volvió a quedarse en silencio. Jake podía sentir el peso de la historia sobre él. El primer contacto de la humanidad con vida alienígena, y estaba saliendo completamente mal. Pero al mirar la expresión expectante de Vester, supo que solo había una respuesta que podía dar. No elegimos ninguna de las dos, dijo Lisa antes de que Jake pudiera hablar. Su voz era firme y clara. La humanidad no se someterá a nadie, pero tampoco será destruida. Si nos atacáis, nos defenderemos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie en la cámara parecía saber cómo reaccionar. En su experiencia, las especies siempre elegían una opción o la otra. Nadie había rechazado ambas. Los ojos de Vester se abrieron de par en par, y luego se entrecerraron de nuevo. Imposible. No podéis rechazar ambas opciones. Elegid ahora o elegiremos por vosotros. Ya hemos elegido, dijo Jake. Elegimos seguir siendo libres e independientes. Si eso significa la guerra,
Que así sea. Vester miró a los humanos durante un largo momento, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. Finalmente, echó hacia atrás su gran cabeza y se rió. ¿Guerra? ¿Creéis que vuestra primitiva especie puede librar una guerra contra el poder combinado de la hegemonía? Comandamos flotas que se cuentan por miles. Hemos conquistado sistemas estelares mientras vuestra gente todavía gateaba en cuevas. Tal vez, replicó Jake. Pero descubriréis que los humanos son más difíciles de matar de lo que pensáis. La risa de Vester se apagó. Miró a Jake con algo que podría haber sido respeto, o podría haber sido la mirada que un depredador le da a su presa antes de atacar. Muy bien, dijo el canciller formalmente. Por las antiguas leyes de la hegemonía, por la presente declaro la guerra a la especie conocida como humanidad. Que vuestra muerte sirva de lección a otras razas advenedizas que olvidan su lugar en el orden natural. Mientras las alarmas comenzaban a sonar por toda la estación, Jake y su equipo fueron escoltados de vuelta a su nave bajo una fuerte guardia. Lo último que Jake vio antes de que las puertas se cerraran fue la sonrisa satisfecha de Vester, como si acabara de resolver un problema menor que le había estado molestando. Pero mientras el Valiant se desacoplaba y saltaba al hiperespacio, llevando la noticia del primer y posiblemente último contacto de la humanidad con vida alienígena, Jake no podía quitarse la sensación de que el canciller no tenía ni idea de lo que acababa de empezar. 3 meses habían pasado desde la declaración de guerra, y la general Amy Tucker estaba sentada en su centro de mando, en las profundidades de las montañas rocosas, viendo cómo llegaban informes de todo el espacio humano. Las noticias no eran buenas. La hegemonía cefriana se había movido más rápido de lo que nadie esperaba, y 2 puestos de avanzada humanos ya habían caído. Señora, nos llegan noticias de la estación Kepler, dijo el coronel Martínez, su ayudante. Resistieron durante 6 horas antes de rendirse. 17 supervivientes hechos prisioneros. Amy asintió con gravedad. Había activado el protocolo Esparta el día después de que el capitán Morrison regresara con la noticia de la declaración de guerra. Cada fábrica civil en la Tierra estaba ahora produciendo armas, naves o suministros para el ejército. Los astilleros que habían estado construyendo cargueros ahora fabricaban naves de guerra. Pero llevaría tiempo, y el tiempo era algo de lo que la humanidad no disponía en abundancia. ¿Qué hay de los prisioneros?, preguntó. Se desconoce, señora, pero estamos rastreando las naves cefrianas. Se dirigen a una instalación penitenciaria en Arcturus 7. Amy se levantó y se acercó a la gran pantalla que mostraba la galaxia. Puntos rojos marcaban las posiciones cefrianas, mientras que puntos azules mostraban los asentamientos humanos. Había muchos más puntos rojos que azules. Siga monitorizando. Si nuestra gente está viva, necesitamos saber dónde está. En Arcturus 7, el sargento de marines Billy Cross estaba sentado en una celda que era demasiado grande para él. Todo en esa estación penitenciaria estaba construido para criaturas mucho más grandes que los humanos. Las paredes medían 6 metros de alto y la puerta era lo suficientemente ancha como para que pasara un camión, pero seguía siendo una prisión, y Billy seguía siendo un prisionero. La puerta de la celda se abrió con un siseo y entró un guardia cefriano. Este era más pequeño que el canciller del que Billy había oído hablar, pero aún así el doble de alto que un humano. Sus escamas eran de un verde más claro y llevaba lo que parecía un uniforme militar cubierto de extraños símbolos. «Soy el oficial de inteligencia Ketman», dijo la criatura en un inglés acentuado. «Estoy aquí para hacerle preguntas sobre su especie». Billy se reclinó contra la pared y se cruzó de brazos. «Nombre, rango y número de serie. Eso es todo lo que obtendrás». «Eso no será suficiente», replicó Ketman. «Necesitamos entender las capacidades de su gente, sus debilidades, su estructura militar». «Buena suerte con eso», dijo Billy con una sonrisa. «Solo soy un soldado raso. No sé nada importante». Ketman estudió al humano por un momento. «No pareces tener miedo». ¿Debería tenerlo? La mayoría de las especies tiemblan cuando son capturadas por la hegemonía. Ruegan por piedad u ofrecen información a cambio de un mejor trato. Billy se encogió de hombros. «Ya me han capturado antes. 2 veces por piratas.
Una por rebeldes en Titán. Y aquí sigo. No. La cabeza de Ketman se inclinó hacia un lado. Has sido capturado por tu propia especie. Claro, los humanos nos peleamos entre nosotros todo el tiempo. Siempre lo hemos hecho. No lo entiendo. Vuestra gente está en guerra consigo misma. Billy se rió. No ahora mismo, pero lo estuvimos durante la mayor parte de nuestra historia. Demonios, tuvimos una guerra mundial que duró 6 años y mató a 50 millones de personas. Y otra 20 años después que fue aún peor. Las escamas de Ketman parecieron palidecer. ¿50 millones? Eso es imposible. Ninguna especie se destruye a sí misma a tal escala. Revisa tus registros si no me crees. La llamamos la Segunda Guerra Mundial. Ocurrió hace unos 400 años. Antes de eso, tuvimos miles de guerras más pequeñas. Llevamos peleando entre nosotros 10.000 años. Fácilmente. El oficial de inteligencia cefriano se quedó en silencio durante un largo rato. Hablas de esto como si fuera normal. Es normal, para nosotros al menos. La guerra es algo que simplemente pasa. La gente no está de acuerdo. Luchan, alguien gana, y la vida sigue. Ketman salió de la celda sin decir otra palabra. Billy lo vio irse y se preguntó qué habría molestado tanto al alienígena. Solo había estado diciendo la verdad sobre la historia humana. Nada de especial. Más tarde ese día, Ketman se encontraba en el centro de comunicaciones de la estación penitenciaria, hablando con sus superiores en Ceprian Prime. La imagen holográfica del alto canciller Vester escuchaba mientras Ketman presentaba su informe. El prisionero humano afirma que su especie ha estado en guerra constante durante 10.000 de sus años, dijo Ketman. Habla de conflictos que mataron a millones de su propia gente. Imposible, replicó Vester. Ninguna especie inteligente sobreviviría a tal autodestrucción. He verificado sus afirmaciones a través de sus propios registros históricos, canciller. Los humanos han librado más de 700 guerras importantes en los últimos 3.000 años. Su planeta nunca ha conocido la verdadera paz. Vester guardó silencio por un momento. ¿Qué clase de criaturas son estas? No lo sé, canciller. Tratan la guerra como una parte natural de la existencia. El prisionero no mostró ninguna angustia al describir batallas que mataron a millones. Parecía considerarlo normal. Tráeme a sus historiadores, ordenó Vester. Quiero entender a qué nos enfrentamos. La doctora Alina Vázquez había estado trabajando en su investigación cuando los cefrianos capturaron la estación universitaria donde enseñaba. Como la principal experta de la Tierra en historia militar, había estado estudiando la guerra humana durante 30 años. Ahora se encontraba de pie ante el alto canciller de la hegemonía cefriana, tratando de explicar algo que parecía imposible para las mentes alienígenas. Afirmas que tu especie nunca ha conocido la paz, dijo Vester. Explícame esto. Alina se ajustó las gafas y pensó en cómo hacer que el alienígena lo entendiera. Canciller, en la historia humana, ha habido quizás un total de 50 años en los que no se libraba ninguna guerra en ninguna parte de nuestro planeta. 50 años de 10.000. Eso es una locura, replicó Vester. ¿Cómo sobrevive una civilización a una guerra constante? La guerra es como evolucionamos, explicó Alina. No solo desarrollamos tecnología para explorar el espacio o cultivar alimentos. La desarrollamos para matarnos unos a otros más eficientemente. Cada gran invención humana ha sido utilizada como arma en algún momento. Pero seguramente tenéis algún concepto de la paz. Alina asintió. Por supuesto que sí. Queremos la paz. Pero definimos la paz de manera diferente a vosotros. Para los humanos, la paz no es la ausencia de guerra. La paz es el tiempo que usas para prepararte para la próxima guerra. Ketman, que había estado escuchando desde un lado, intervino. Dice la verdad, canciller. He estudiado sus registros. Tienen un dicho, si quieres la paz, prepárate para la guerra. También tenemos otros dichos, añadió Alina. La guerra es la diplomacia por otros medios. En el amor y en la guerra,
todo se vale. Al vencedor, el botín. Vester se inclinó hacia adelante en su trono. ¿Y crees que esta guerra constante os hace fuertes? Nos hace supervivientes, dijo Alina. Cada humano vivo hoy desciende de personas que ganaron sus guerras. Hemos estado seleccionando naturalmente la inteligencia táctica, la adaptabilidad y la voluntad de luchar durante miles de generaciones. ¿Qué significa esto para nuestro conflicto actual?, preguntó Vester. Alina guardó silencio por un momento, eligiendo sus palabras con cuidado. Canciller, nunca habéis luchado una guerra contra una especie que considera la guerra su estado natural. Habéis conquistado especies que veían la guerra como una desafortunada necesidad. Los humanos vemos la guerra como una forma más de competencia. Y eso os hace peligrosos. Eso nos hace impredecibles. Cuando la mayoría de las especies pierden una batalla, se rinden o se retiran. Cuando los humanos perdemos una batalla, analizamos que salió mal e intentamos un enfoque diferente. No solo luchamos para ganar, canciller. Luchamos para asegurarnos de que nuestros enemigos nunca puedan volver a amenazarnos. Ketman sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué quieres decir con eso? Alina miró al oficial de inteligencia con ojos tristes. Tenemos un concepto llamado guerra total. Significa que todo y todos los conectados a tu enemigo se convierten en un objetivo legítimo. Sus soldados, sus fábricas, sus líneas de suministro, su voluntad de luchar. No solo derrotamos a nuestros enemigos, los hacemos incapaces de volver a ser enemigos. ¿Destruí civilizaciones enteras?, preguntó Vester, su voz apenas un susurro. Si tenemos que hacerlo, dijo Alina simplemente. Preferimos no hacerlo, pero si alguien amenaza la supervivencia humana, usaremos cualquier medio necesario para protegernos. La cámara se quedó en silencio. Vester miraba a la pequeña mujer humana que acababa de describir conceptos que eran ajenos a todo lo que los cefrianos entendían sobre la guerra. Habían librado guerras de conquista, guerras territoriales, incluso guerras de orgullo. Pero nunca habían concebido la guerra como una herramienta para la eliminación completa de las amenazas. ¿Cuántos de tu especie piensan de esta manera?, preguntó finalmente Vester. Todos nosotros, replicó Alina. Cada niño humano aprende sobre la guerra desde el momento en que puede entender las historias. Estudiamos batallas famosas, grandes generales, tácticas brillantes. Enseñamos a nuestros hijos que a veces la violencia es la única respuesta a un problema. Ketman dio un paso adelante. Canciller, creo que podemos haber cometido un error de juicio. ¿Qué tipo de error? Asumimos que los humanos eran una especie típica. Pensamos que seguirían los mismos patrones que todas las demás razas que hemos encontrado. Pero no son típicos. Vester miró a Alina y luego a Ketman. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que podemos haberle declarado la guerra a una especie que es mejor en la guerra que nosotros. Alina se aclaró la garganta. Canciller, ¿puedo hacerle una pregunta? Habla. ¿Cuántas guerras ha librado la hegemonía cefriana en los últimos 1000 años? Vester lo consideró. Quizás una docena de conflictos importantes. ¿Y cuántas perdisteis? Ninguna. Siempre salimos victoriosos. Alina asintió. Eso es lo que pensaba. Canciller, los humanos han librado miles de guerras en el mismo periodo de tiempo. Hemos ganado algunas y perdido otras, pero aprendimos algo de cada una de ellas. Aprendimos de nuestras victorias, y aprendimos aún más de nuestras derrotas. ¿Qué aprendisteis? Aprendimos que siempre hay una manera de ganar si estás dispuesto a pagar el precio. Aprendimos que el bando que se adapta más rápido suele ganar. Aprendimos que en la guerra, la única regla es que no hay reglas. Mientras Alina era escoltada de regreso a su celda, Vester se volvió hacia Ketman. Dobla nuestros esfuerzos de recopilación de inteligencia. Un año después del inicio de la guerra, la almirante Kate Williams estaba en el puente de Louis Liberty, observando a su flota prepararse para la batalla. 12 meses atrás, la Tierra poseía 36 naves militares. Hoy, Kate comandaba más de 400 naves, y más salían de los astilleros cada semana. Almirante,
Estamos detectando la flota cefriana, informó el comandante Johnson desde la estación de sensores. 47 naves manteniendo posición cerca del cinturón de asteroides. Kate asintió. La batalla de la estación próxima sería la primera gran operación ofensiva de la humanidad. Durante un año, habían estado jugando a la defensiva, aprendiendo cómo luchaba el enemigo, adaptando sus tácticas. Ahora, era el momento de mostrarle a la galaxia lo que los humanos podían hacer cuando dejaban de contenerse. Señala a todas las naves, ordenó Kate. Ejecuten el plan Delta. La flota humana se dispersó en una formación que habría confundido a cualquier comandante cefriano. En lugar de las líneas de batalla ordenadas y organizadas que usaban todas las especies civilizadas, los humanos se esparcieron como un banco de peces, cada nave moviéndose de forma independiente, pero de alguna manera todavía trabajando juntas. En la nave insignia cefriana, el almirante Corbell observaba la aproximación humana con creciente inquietud. No tienen formación, le dijo a su oficial táctico. Ni disciplina. Luchan como salvajes. Quizás esa sea su debilidad, respondió el oficial táctico. Los destruiremos fácilmente con nuestra organización superior. Pero cuando comenzó la batalla, quedó claro que los humanos eran cualquier cosa menos fáciles de destruir. Sus naves se movían en patrones impredecibles, cambiando de rumbo y velocidad constantemente. Cuando los cefrianos dispararon sus enormes cañones de energía, las naves humanas simplemente no estaban donde se suponía que debían estar. No están siguiendo los protocolos de combate estándar, observó Corbell con creciente frustración. ¿Cómo podemos apuntarles si no se quedan en formación? La respuesta llegó cuando los misiles humanos comenzaron a golpear las naves cefrianas desde ángulos imposibles. De alguna manera, los humanos habían disparado sus armas y luego cambiado de rumbo, haciendo que pareciera que el ataque venía de una dirección completamente diferente. Almirante Williams, aquí el capitán Pete Johnson en el Defiant, llegó una voz por el sistema de comunicación de Kate. Voy a hacer mi pasada ahora. Kate observó en su pantalla táctica cómo la nave de Johnson aceleraba directamente hacia la nave cefriana más grande. Parecía un ataque suicida, y en cierto modo, lo era. Pero Pete Johnson no tenía intención de morir ese día. El Defiant se estrelló contra el acorazado cefriano a máxima velocidad, su casco reforzado rasgando el blindaje de la nave alienígena como si fuera papel. En el último segundo posible, Johnson se eyectó en una cápsula de escape mientras su nave no tripulada continuaba su destructivo camino a través del navío enemigo. El acorazado se partió en una serie de explosiones que iluminaron la oscuridad del espacio. Otras naves cefrianas comenzaron a retirarse, sus comandantes incapaces de entender cómo los humanos podían usar sus propias naves como armas. Todas las naves, persigan y destruyan, ordenó Kate. No dejéis que escapen para contar a otros nuestras tácticas. Pero en la Tierra, la verdadera maquinaria de guerra apenas estaba comenzando. En fábricas que antes habían construido bienes civiles, Tony Rodríguez supervisaba la producción de armas que no existían en ningún otro lugar de la galaxia. La ingeniería humana era diferente de la tecnología alienígena. Donde otras especies construían sistemas elegantes y eficientes, los humanos construían cosas que funcionaban en las peores condiciones posibles. El nuevo diseño de torpedo está listo para las pruebas, le dijo Tony a la general Tucker durante su reunión diaria. No es bonito, pero atravesará cualquier blindaje que tengan los cefrianos. Amy miró las especificaciones del arma en su tableta. Dice aquí que tiene un 50% de posibilidades de explotar durante el lanzamiento. Bueno, por eso los lanzamos de a pares, respondió Tony con una sonrisa. Si uno explota, el otro todavía alcanza el objetivo. Y si ambos explotan, la próxima vez lanzaremos 4. Esta era la ingeniería humana en su forma más pura. No era elegante, ni sofisticada, pero sí brutalmente efectiva. Otras especies pasaban años diseñando el arma perfecta. Los humanos construían algo que funcionaba y luego lo mejoraban mientras lo usaban en batalla. Los resultados se estaban viendo en toda la zona de guerra. Las naves humanas ahora estaban equipadas con armas que confundían y aterrorizaban a las tripulaciones cefrianas. Misiles que cambiaban de rumbo a mitad de vuelo.
Armas de energía que podían sobrecargarse para producir ráfagas de poder masivas pero de corta duración. Y un blindaje que no estaba diseñado para prevenir daños, sino para seguir luchando incluso después de haber sido dañado. En la estación penitenciaria de Arcturus 7, la guerra estaba tomando un giro inesperado. El comandante Nick Foster había sido capturado durante la caída de la estación Kepler, pero no se había quedado de brazos cruzados en su celda. Como exeal de la Marina, Nick entendía que ser capturado era solo otra fase del combate. «Esta noche es la noche», le susurró a Billy Cross en el patio de ejercicios. «¿Estás listo?» Billy asintió. Durante los últimos meses, los prisioneros humanos habían estado estudiando a sus captores, aprendiendo sus rutinas, encontrando sus debilidades. Los cefrianos eran carceleros eficientes, pero habían cometido un error crucial. Habían asumido que los prisioneros humanos se comportarían como los prisioneros de todas las demás especies que habían capturado. Otras especies, cuando eran encarceladas, esperaban pacientemente el rescate o la liberación. Seguían las reglas de la prisión y esperaban una eventual libertad. Los humanos, por otro lado, veían el encarcelamiento como un problema más que resolver. Esa noche, Nick puso su plan en acción. Usando herramientas que habían improvisado con el equipo de la prisión, los humanos comenzaron su fuga. Pero no fue solo una simple fuga. Fue una operación militar planeada y ejecutada por personas que habían pasado sus vidas aprendiendo a matar de manera eficiente. El primer guardia cefriano murió sin hacer ruido. Nick se le había acercado durante la patrulla nocturna normal, moviéndose con el silencio que había hecho legendarias a las fuerzas especiales humanas. El cuello del guardia se rompió con un chasquido seco, y Nick atrapó el cuerpo antes de que pudiera caer. «Bloque de celdas asegurado», susurró en su comunicador improvisado. Los humanos habían construido su propio sistema de comunicación con piezas de repuesto, algo que los cefrianos nunca habían imaginado posible. En una hora, todos los guardias de la estación estaban muertos. Los humanos se habían movido por las instalaciones como fantasmas, atacando sin previo aviso y sin dejar supervivientes. Cuando el turno de relevo llegó por la mañana, encontraron puestos de guardia vacíos y puertas de celdas abiertas. Pero los humanos no solo habían escapado. Habían robado una nave de transporte cefriana y descargado toda la base de datos de la estación. Cuando llegaron al punto de encuentro de la flota humana, trajeron consigo información detallada sobre las capacidades militares cefrianas, las posiciones de las tropas y las líneas de suministro. «Dios mío», dijo la almirante Williams mientras revisaba los datos de inteligencia. «No tenía ni idea de que estábamos planeando este nivel de resistencia». La información reveló que los cefrianos se habían estado preparando para una guerra rápida contra una especie primitiva. Sus líneas de suministro estaban organizadas para una conquista rápida, no para un conflicto prolongado. Sus fuerzas de reserva eran mínimas y su capacidad industrial estaba diseñada para la producción en tiempos de paz. Esperaban que nos rindiéramos después de perder unas pocas batallas, se dio cuenta Kate. Toda su estrategia se basa en la suposición de que nos daríamos por vencidos. Pero los humanos no se rendían. A medida que la guerra entraba en su segundo año, esto se hizo cada vez más claro para todos. En la galaxia, las fuerzas cefrianas comenzaron a reportar fenómenos extraños. Naves humanas que continuaban luchando incluso después de sufrir daños catastróficos. Soldados humanos que se negaban a rendirse incluso cuando estaban rodeados y superados en número. Civiles humanos que tomaban las armas cuando sus mundos eran invadidos. El oficial de inteligencia Ketman se encontró presentando informes que sus superiores se negaban a creer. Los humanos en la Colonia 7 resistieron durante 3 meses, informó al alto canciller Vester. Cuando finalmente capturamos el asentamiento, no había supervivientes. Habían luchado hasta el último hombre. Imposible, replicó Vester. Ninguna especie racional lucha hasta la extinción. Estos humanos no eran soldados, canciller. Eran granjeros, maestros, tenderos. Pero cuando invadimos su mundo, se convirtieron en guerreros. Vester comenzaba a entender que la guerra no iba según lo planeado. Las bajas cefrianas aumentaban,
mientras que la resistencia humana parecía fortalecerse con cada mes que pasaba. Mundos que deberían haber caído en días resistían durante semanas, y los humanos estaban aprendiendo. Se adaptan, continuó Ketman. Cada táctica que usamos con éxito una vez se vuelve inútil la segunda vez. Estudian nuestros métodos y desarrollan contraataques con una velocidad increíble. ¿Qué recomiendas? Recomiendo que busquemos la paz, canciller, antes de que aprendan lo suficiente como para volverse verdaderamente peligrosos. Pero el orgullo de Vester no le permitiría admitir la derrota. Dobla nuestras fuerzas. Triplícalas si es necesario. Estos humanos no pueden resistir todo el poder de la hegemonía. Ketman inclinó la cabeza. Sí, canciller. Pero al salir de la sala del trono, Ketman no pudo evitar la sensación de que su gente estaba cometiendo un terrible error. Los humanos no se estaban volviendo peligrosos. Estaban revelando cuán peligrosos habían sido siempre. En la Tierra, la general Tucker recibía informes de todo el espacio humano. Las noticias eran mejores de lo que nadie se había atrevido a esperar. Las fuerzas humanas no solo mantenían su posición. Estaban empezando a contraatacar. Señora, la almirante Williams informa que la estación próxima está asegurada, anunció el coronel Martínez. Toda la flota cefriana fue destruida o capturada. Amy asintió, pero su expresión permaneció seria. ¿Y las bajas? Sorprendentemente ligeras. Las nuevas tácticas están funcionando mejor de lo esperado. Amy estudió la pantalla táctica, que mostraba toda la zona de guerra. Puntos rojos marcaban las posiciones cefrianas. Puntos azules mostraban las fuerzas humanas. Por primera vez desde que comenzó la guerra, había más puntos azules que rojos en varios sectores. 2 años después del inicio de la guerra, el coronel Esteve Martínez estaba en la plataforma de observación del US Amer, viendo cómo Ceprian Prime se hacía más grande en la pantalla. El planeta que una vez había parecido imposiblemente distante estaba ahora al alcance de las armas humanas. Los cazadores se habían convertido en la presa. Coronel, estamos recibiendo señales de rendición de 3 sistemas más, informó el teniente Wilson desde la estación de comunicaciones. Eso hace 17 este mes. Esteve asintió, pero mantuvo sus ojos en el mundo natal del enemigo. La noticia de lo que le sucedía a los planetas que se resistían a las fuerzas humanas se había extendido rápidamente por el espacio cefriano. Los que se rendían inmediatamente eran tratados con justicia. Los que luchaban eran tratados como ejemplos. Señor, la almirante Williams solicita una conferencia con todos los comandantes de tierra, continuó Wilson. Dile que estaré allí en 10 minutos, respondió Esteve. Echó un último vistazo a Ceprian Prime y luego se dirigió a la sala de conferencias. La almirante Kate Williams parecía cansada. 2 años de guerra constante la habían envejecido, pero sus ojos aún conservaban la aguda inteligencia que la había convertido en la comandante de flota más exitosa de la Tierra. Alrededor de la mesa holográfica se sentaban los líderes de las fuerzas de invasión de la humanidad, hombres y mujeres que habían aprendido a librar la guerra de maneras que aterrorizaban a sistemas estelares enteros. El asedio de Ceprian Prime comienza mañana, anunció Kate. Los informes de inteligencia dicen que el alto canciller Vester ha fortificado el planeta con todo lo que les queda. Saben que esta es su última resistencia. La capitana Jenny Kim, comandante del programa de naves furtivas, se inclinó hacia adelante. Mis naves han estado monitoreando sus comunicaciones durante semanas. Tienen miedo. Mucho miedo. Algunos de sus comandantes militares están sugiriendo la rendición. ¿Y qué hay de Vester?, preguntó el coronel Martínez. Sigue negándose a negociar, respondió Jenny. Pero su propia gente está empezando a cuestionar su liderazgo. Esteve estudió la pantalla táctica que mostraba las defensas de Ceprian Prime. ¿Cómo abordamos esto? ¿Asalto total o asedio? Kate sonrió, pero no fue una expresión agradable. Hacemos lo que los humanos hacemos mejor. Esperamos. Rodeamos el planeta y cortamos todas las líneas de suministro. Luego dejamos que piensen en su situación por un tiempo. Esto era guerra psicológica en su máxima expresión. Otras especies podrían haber lanzado un ataque inmediato,
intercambiando vidas por una victoria rápida. Los humanos entendían que a veces la amenaza de la violencia era más efectiva que la violencia misma. La doctora Rachel Brooks había pasado los últimos 6 meses desarrollando armas que apuntaban específicamente a la biología cefriana. En su laboratorio a bordo de la nave de investigación US Darwin, había creado agentes biológicos que podrían devastar las poblaciones cefrianas en cuestión de días. Pero la almirante Williams había tomado una decisión que sorprendió a todos. No las vamos a usar, había anunciado Kate durante la revisión de armas. Todavía no. Pero almirante, había protestado Rachel, estas armas podrían poner fin a la guerra de inmediato. Exacto, había respondido Kate. ¿Y qué le enseñaría eso al resto de la galaxia? Que los humanos son monstruos que usan armas biológicas contra civiles. Las guardaremos como último recurso absoluto. En su lugar, las fuerzas humanas usaron un tipo diferente de arma: el miedo. El asedio de Ceprian Prime duró 3 meses. Las naves humanas rodearon el planeta en una esfera perfecta, sin permitir que nada entrara o saliera. Sin suministros, sin refuerzos, sin comunicaciones con la galaxia exterior. El planeta estaba completamente aislado, pero los humanos no atacaron. Simplemente esperaron. Cada día, los defensores cefrianos veían a las naves humanas patrullar justo fuera del alcance de las armas. Cada noche, se preguntaban cuándo comenzaría el asalto. La espera fue peor de lo que cualquier batalla podría haber sido. En la superficie, el alto canciller Vester caminaba de un lado a otro en su búnker de mando, recibiendo informes que empeoraban cada día. Las reservas de alimentos se están agotando, informó su ayudante. Los suministros médicos están casi agotados y la moral se está derrumbando. ¿Han hecho los humanos alguna demanda?, preguntó Vester. Ninguna, canciller. Solo esperan. Esta era la guerra psicológica que los humanos habían perfeccionado durante miles de años de conflicto entre ellos. El saber que el ataque podía llegar en cualquier momento, pero sin saber nunca cuándo, quebrantaba la voluntad de luchar más eficazmente que cualquier arma. El oficial de inteligencia Ketman entró en el búnker con una tableta de datos. Canciller, tengo noticias de los sistemas exteriores. Habla. La Federación Galáctica de Comercio ha declarado oficialmente su neutralidad en nuestro conflicto. Se ha negado a proporcionar ayuda a ninguno de los dos bandos. Las escamas de Vester se oscurecieron. Cobardes. Hay más, continuó Ketman. El Consejo de Andrómeda ha iniciado negociaciones secretas con representantes humanos. Buscan un pacto de no agresión. ¿Qué?, rugió Vester. Abandonarían a sus aliados más antiguos. Canciller, temen a los humanos más de lo que valoran nuestra amistad. Toda la galaxia está observando esta guerra, y ven qué bando está ganando. La verdad era que otras especies alienígenas habían estado estudiando el conflicto entre humanos y cefrianos con creciente alarma. Lo que vieron fue una especie que luchaba de una manera diferente a todo lo que conocían. Los humanos no solo derrotaban a sus enemigos, daban ejemplo con ellos. El asedio de Kepler 9c se había vuelto legendario en toda la galaxia. Cuando el mundo fortaleza cefriano se había negado a rendirse, las fuerzas humanas lo habían rodeado y esperado. Durante 6 meses, no habían hecho nada más que bloquear todo el tráfico hacia y desde el planeta. Sin ataques, sin amenazas, solo una espera paciente. Finalmente, los defensores del planeta habían intentado una salida. El resultado había sido devastador. Las fuerzas humanas habían destruido toda la flota cefriana en un solo día y luego le ofrecieron al planeta una última oportunidad para rendirse. Cuando se negaron de nuevo, los humanos hicieron algo que conmocionó a todos los observadores. Aterrizaron en el planeta y comenzaron a desmantelar cada pieza de equipo militar, pieza por pieza, transmitiendo el proceso en vivo a toda la galaxia. No dañaron a los civiles, pero dejaron claro que la resistencia era inútil. El mensaje era simple: rendíos ahora o ved como todo lo que habéis construido es desmantelado. Las naves furtivas de la capitana Jenny Kim habían perfeccionado el arte de la guerra psicológica. Sus naves aparecían sin previo aviso en los sistemas cefrianos, el tiempo justo para ser detectadas,
y luego desaparecían de nuevo. Los comandantes cefrianos nunca sabían cuándo o dónde podrían atacar los humanos. Es más efectivo que destruir sus naves, le había explicado Jenny a la almirante Williams. El miedo al ataque es más paralizante que el ataque real. Sus tácticas habían funcionado. Flotas cefrianas enteras habían sido retiradas para defender sistemas que en realidad nunca fueron amenazados, mientras las fuerzas humanas atacaban en otros lugares. El enemigo perseguía sombras mientras sus posiciones reales se desmoronaban. En Ceprian Prime, la situación se estaba volviendo desesperada. Habían estallado disturbios por comida en varias ciudades. Unidades militares estaban desertando de sus puestos, y al alto canciller Vester se le estaban agotando las opciones. «Canciller», dijo Ketman durante su reunión diaria, «debo hablar con honestidad. No podemos ganar esta guerra». «Todavía podemos luchar», replicó Vester, pero su voz carecía de convicción. «¿Con qué fin?» Los humanos han demostrado que están dispuestos a ser pacientes. Esperarán todo el tiempo que sea necesario para que nos agotemos. Cuando estemos demasiado débiles para resistir, tomarán lo que quieran de todos modos. Vester miró la pantalla táctica que mostraba las naves humanas rodeando su mundo natal. ¿Qué recomiendas? Negociar mientras todavía tengamos algo que ofrecer a cambio de piedad. ¿Piedad? Rió Vester amargamente. ¿De la especie que declaramos inferior? ¿De las criaturas que amenazamos con la extinción? Sí, respondió Ketman en voz baja. A pesar de todo, han mostrado piedad. Perdonan a los civiles y tratan a los prisioneros según sus propias leyes. Podrían haber usado armas biológicas para destruirnos por completo, pero eligieron no hacerlo. Este fue el descubrimiento más sorprendente sobre los humanos. A pesar de su reputación de brutalidad y belicismo, seguían reglas estrictas sobre la protección de los no combatientes. Otras especies habían esperado que los humanos fueran salvajes destructores, pero en su lugar encontraron que eran soldados disciplinados que hacían cuidadosas distinciones entre enemigos e inocentes. Los humanos luchan para ganar, continuó Ketman. Pero no luchan para causar un sufrimiento innecesario. Son guerreros, no monstruos. Vester guardó silencio durante un largo rato. Fuera del búnker, las sirenas de ataque aéreo sonaban mientras otra patrulla humana pasaba. El sonido se había vuelto tan común que la mayoría de la gente ya no le prestaba atención. «Contacta a la flota humana», dijo finalmente Vester. «Diles que deseo discutir los términos». «Sí, canciller». Mientras Ketman se iba a enviar el mensaje, Vester se quedó solo en su centro de mando. La guerra que se suponía que duraría unos meses se había prolongado durante 2 años. La especie que esperaba aplastar lo había aplastado a él en su lugar. Pero quizás lo más sorprendente de todo, los humanos a quienes había declarado salvajes brutales habían mostrado más honor en la guerra que sus propias fuerzas supuestamente civilizadas. Luchaban duro y sin piedad contra sus enemigos, pero protegían a los inocentes y seguían su propio código moral incluso en el fragor de la batalla. Por primera vez desde que comenzó la guerra, Vester se preguntó si quizás los humanos habían tenido razón. Quizás eran iguales después de todo. O quizás, pensó con creciente pavor, eran algo más que iguales. El mensaje fue enviado al comandante de la flota humana solicitando negociaciones. La respuesta llegó en 1 hora. Simple y directa. La rendición debe ser incondicional. Las negociaciones tendrán lugar en la tierra. Se proporcionará transporte. Vester leyó el mensaje y se dio cuenta de que la guerra había terminado. No porque sus fuerzas hubieran sido derrotadas en batalla, sino porque su voluntad de seguir luchando había sido sistemáticamente destruida por un enemigo que entendía la guerra mejor que él. Los humanos habían ganado sin disparar un solo tiro a su mundo natal. Habían ganado haciéndole comprender que la resistencia continua era inútil. 3 años después de declarar la guerra a la humanidad, el alto canciller Vester se encontraba en el histórico edificio de la Conferencia de Paz de Ginebra, mirando las montañas suizas a través de grandes ventanales. La ironía no se le escapó. Había venido a la tierra esperando dictar los términos a un enemigo derrotado. En cambio, estaba aquí para suplicar piedad a los vencedores. El almirante Jaque Morrison,
ahora ascendido a gobernador militar del espacio cefriano ocupado, entró en la sala de conferencias con su uniforme de gala. 3 años de guerra lo habían cambiado. Se movía con la confianza de un hombre que había ganado una victoria imposible. Pero sus ojos contenían la sabiduría de alguien que entendía el verdadero coste de esa victoria. Canciller Vester, dijo Jake formalmente. Bienvenido a la Tierra. Vester estudió al humano que había iniciado esta guerra con un simple apretón de manos. Almirante Morrison. Debo admitir que, cuando nos conocimos, no esperaba que nuestra próxima reunión fuera en estas circunstancias. Yo tampoco, respondió Jake. Pero aquí estamos. La embajadora Lisa Grant entró en la sala, seguida de varios otros oficiales humanos. Ahora ostentaba el título de secretaria de Asuntos Galácticos Humanos, un puesto que no existía hacía 3 años pero que ahora era uno de los trabajos más importantes en el gobierno humano. Por favor, tomen asiento, dijo Lisa, señalando una silla que había sido construida especialmente para acomodar la forma serpentina de Vester. Tenemos mucho de qué hablar. Las negociaciones se llevaron a cabo durante 3 días. Representantes de docenas de especies alienígenas asistieron como observadores, todos queriendo entender cómo terminaría esta guerra y qué significaría para la galaxia. El Dr. Ryan Walls, el xenobiólogo que había estado en la misión diplomática original, presentó los términos de la humanidad. La lista era más corta de lo que la mayoría de los observadores esperaban, pero cada punto estaba cuidadosamente elaborado. Primero, anunció Ryan, desarme completo de todas las fuerzas militares cefrianas. Todas las naves de guerra serán transferidas al mando humano o destruidas. Las escamas de Vester se oscurecieron, pero asintió. Se lo esperaba. Segundo, reparaciones de guerra a pagar durante 50 años para compensar las pérdidas humanas durante el conflicto. De nuevo, Vester aceptó. Esto también era una práctica estándar entre las civilizaciones galácticas. Tercero, intercambio tecnológico completo. Todo el conocimiento científico y técnico cefriano se pondrá a disposición de los investigadores humanos. Varios observadores alienígenas susurraron entre ellos. Esta era una demanda dura pero comprensible. Cuarto, continuó Ryan, el establecimiento de un protectorado humano sobre el antiguo territorio cefriano. Los susurros cesaron. Esto era lo que todos habían estado esperando escuchar. ¿Cómo gobernaría la humanidad sobre la especie que había derrotado? Vester habló con cuidado. ¿Qué implica este protectorado? Lisa Grant se inclinó hacia adelante. Eso depende de usted, canciller. Le estamos ofreciendo a su pueblo una elección. ¿Qué elección? La general Amy Tucker, que había supervisado la transformación militar de la Tierra, extendió un mapa sobre la mesa. Opción 1. Ocupación militar continua. Las fuerzas humanas mantienen bases permanentes en todos los mundos cefrianos. Su pueblo vive bajo el gobierno directo de los humanos. La cabeza de Vester se hundió. Este era el destino que había esperado. Opción 2. Continuó Amy. Gobierno autónomo bajo protección humana. Su pueblo se gobierna a sí mismo, pero bajo el paraguas del protectorado galáctico terrano. Mantienen su propio gobierno, su propia cultura, su propia forma de vida. Pero aceptan el liderazgo humano en asuntos de defensa y política exterior. La cabeza del canciller se levantó de golpe. ¿Nos permitiríais gobernarnos a nosotros mismos? Bajo ciertas condiciones, respondió Lisa. Ninguna fuerza militar más allá de lo necesario para el mantenimiento de la paz local. Ninguna acción agresiva contra otras especies y cooperación total con las autoridades humanas cuando se solicite. El oficial de inteligencia Ketman, que había acompañado a Vester como asesor, intervino. Esto no es lo que esperábamos. ¿Qué esperabais?, preguntó Jake. Esclavitud, destrucción, la eliminación completa de nuestra especie. Jake guardó silencio por un momento. ¿Es eso lo que la hegemonía cefriana le habría hecho a la humanidad si hubierais ganado? Ketman pareció incómodo. Sí, ese es el procedimiento estándar para las especies derrotadas. Jake dijo, no somos la hegemonía cefriana. La doctora Alina Vázquez,
La historiadora que había sido capturada al principio de la guerra, entró en la sala con un grueso documento. Canciller, usted preguntó durante nuestras reuniones anteriores sobre los conceptos humanos de la guerra. Creo que es hora de que aprenda sobre nuestros conceptos de la paz. Colocó el documento sobre la mesa. Este es el Plan Marshall. Después de la guerra más devastadora de la historia humana, las naciones victoriosas eligieron reconstruir a sus enemigos en lugar de destruirlos. Convirtieron a antiguos oponentes en aliados. Bester miró el documento. Entienda, aprendimos algo importante de nuestra propia historia, explicó Alina. Destruir a tus enemigos por completo puede ser satisfactorio, pero no es práctico. Es mejor convertirlos en amigos. ¿Pero por qué querríais que fuéramos vuestros amigos? Intentamos exterminar a vuestra especie. Lisa sonrió. Porque, canciller, hemos estudiado a su pueblo durante esta guerra. No sois malvados. Solo seguíais el único modelo de política galáctica que conocíais. Un modelo basado en la dominación y la sumisión. Os estamos ofreciendo un modelo diferente, añadió Amy. Uno basado en la cooperación y el beneficio mutuo. Alrededor de la sala, los observadores alienígenas tomaban notas frenéticamente. Esto no tenía precedentes en la historia galáctica. Ninguna especie conquistadora había ofrecido jamás términos tan generosos a un enemigo derrotado. ¿Qué garantía tenemos de que honraréis estos términos?, preguntó Bester. Jake señaló una pantalla que mostraba las estaciones orbitales de la Tierra. ¿Ve esos astilleros, canciller? Están construyendo nuevas naves todos los días. No porque planeemos conquistar más territorio, sino porque queremos estar listos para defender a nuestros amigos. Nuestros amigos. Cualquier especie que se una al protectorado terrano estará bajo nuestra protección. Eso significa que si alguien nos ataca a nosotros. Y como habéis aprendido, atacar a la humanidad no es una decisión sabia. Ketman se acercó a Bester y susurró urgentemente. Canciller, esta oferta es más generosa que cualquier cosa en la historia galáctica registrada. Bester asintió lentamente. Estoy empezando a entender que la humanidad es diferente a cualquier cosa en la historia galáctica registrada. La ceremonia de firma formal tuvo lugar al día siguiente. Asistieron representantes de toda la galaxia, incluidas varias especies que habían estado negociando en secreto sus propios acuerdos con la humanidad durante la guerra. Mientras Bester firmaba el tratado que convertía a su pueblo en los primeros miembros del Protectorado Galáctico Terrano, se encontró pensando en el dicho humano que la doctora Vázquez le había enseñado: mantén a tus amigos cerca, y a tus enemigos más cerca. Los humanos habían hecho exactamente eso. En lugar de destruir a sus enemigos, habían elegido convertirlos en amigos. Pero también habían dejado claro que la amistad con la humanidad conllevaba tanto beneficios como responsabilidades. Canciller, dijo Lisa al concluir la ceremonia, hay una cosa más que nos gustaría discutir. Sí. Tenemos un mundo colonia llamado Nueva Ginebra que todavía está en desarrollo. Nos gustaría invitar a ingenieros cefrianos a ayudar con el proyecto. Vuestro pueblo tiene experiencia en procesamiento atmosférico que podríamos usar. Bester estaba atónito. ¿Queréis nuestra ayuda? Queremos vuestra asociación, corrigió Jake. Hay una galaxia muy grande ahí fuera, y la humanidad ha aprendido que es más fácil explorarla con amigos que solos. 6 meses después, Bester estaba en la plataforma de observación de una estación de investigación conjunta humano-cefriana, viendo cómo naves de una docena de especies diferentes atracaban en las instalaciones. El protectorado terrano había crecido rápidamente a medida que se corría la voz sobre el enfoque de la humanidad hacia la política galáctica. Es extraordinario, dijo Ketman, uniéndose a él en el mirador. Hace un año, intentábamos destruirnos mutuamente. Ahora, nuestros hijos asisten a las mismas escuelas. A través del aluminio transparente, podían ver a niños humanos y cefrianos jugando juntos en el área de recreo de la estación. Los más jóvenes se habían adaptado a la nueva realidad mucho más rápido que sus padres. ¿Tomamos la decisión correcta?, preguntó Bester. Mira a tu alrededor, respondió Ketman. El comercio florece.
La investigación científica avanza más rápido que nunca. Y por primera vez en la historia galáctica, las principales especies cooperan en lugar de competir. Un técnico humano se les acercó. Era Tony Rodríguez, el ingeniero que había desarrollado tantas de las armas que habían derrotado a las fuerzas cefrianas. Ahora trabajaba en proyectos para mejorar la vida de todos en el protectorado. Canciller, estamos listos para la prueba del nuevo equipo de terraformación, dijo Tony. Sus especialistas en atmósferas creen que han resuelto el problema de la humedad. Vester asintió. Excelente. Estaré allí en breve. Mientras Tony se alejaba, Ketman se rió entre dientes. ¿Recuerdas cuando pensábamos que los humanos eran solo salvajes brutales? Son brutales, respondió Vester. Pero también son prácticos. Luchan tan duro como cualquiera en la galaxia, pero saben cuándo dejar de luchar y empezar a construir. Sonó una alerta de comunicaciones y Vester activó su comunicador personal. El mensaje era del almirante Morrison, que ahora servía como el primer director de la defensa del protectorado. Canciller, recibiendo informes de actividad hostil en el borde exterior. Una especie llamada el Imperio Droken está amenazando a varios mundos independientes. Exigen la rendición inmediata o enfrentarse a la aniquilación total. Vester sintió que sus escamas cambiaban de color por la preocupación. ¿Cuáles son sus órdenes, almirante? Prepare una fuerza de tarea conjunta. Naves humanas y cefrianas trabajando juntas. Es hora de mostrarle a este Imperio Droken lo que sucede cuando alguien amenaza a nuestros amigos. Mientras Vester comenzaba a organizar la flota de defensa, se dio cuenta de que la galaxia estaba a punto de aprender una lección importante.